está firmando su primera encíclica. León XIV ha elegido un tema atípico. No la dedicó a la pobreza, ni a la guerra, ni a la familia. La dedicó a la inteligencia artificial. Y no la firmó un día cualquiera. Fue el 15 de mayo de 2026. Exactamente 135 años después de que León XIII publicara Rerum Novarum. En 1891, cuando la revolución industrial estaba en su esplendor, el Papa León XIII salió a defender la dignidad del obrero frente a la máquina. Y la coincidencia no es casualidad, es una declaración de intenciones. Magnificat Humanitas, la nueva encíclica, propone algo que va más allá de la moral. Sugiere que los algoritmos, los datos y la infraestructura digital deberían regirse por el mismo principio que la Iglesia aplicó históricamente a la tierra o al capital, el llamado destino universal de los bienes. Dicho de otra forma, nadie tiene el derecho absoluto de quedarse con lo que hoy organiza la vida de todos. ¿Es esto una disputa real de poder o apenas un gesto simbólico de una institución que mira desde afuera cómo se reparte el futuro? Hoy lo ponemos bajo la lupa. Vivimos en tiempos donde lo urgente no le deja espacio a lo importante. Estamos atrapados en el consumo permanente de noticias y contenidos sin poder hacer una pausa para reflexionar sobre lo que sucede. Pero es momento de poner un freno. Estamos entrando en una nueva fase donde ciertos consensos están en crisis. Por eso ha llegado el momento de poner nuestra nueva realidad bajo la lupa. El podcast de Diálogo Político. Soy Franco de Ledón. En 1891, la preocupación de León XIII era que la máquina redujera al trabajador a una pieza más del engranaje productivo. Hoy, dice León XIV, el riesgo es que el algoritmo reduzca a la persona a un conjunto de datos, a un patrón de comportamiento, a una variable estadística. Si en la era industrial el gran problema fue la concentración del capital en pocas manos, en la era digital el problema es la concentración del poder tecnológico. Los datos, los modelos, la infraestructura que decide muchas veces sin que nadie lo note quién accede a un crédito, quién recibe un subsidio, qué información circula y cuál se apaga. La encíclica llama a esto la nueva cuestión social. Y no se queda solo en lo económico. También exige el desarme de la inteligencia artificial y declara obsoleto el concepto clásico de guerra justa frente a la automatización bélica. El trasfondo después de todo es siempre el mismo. ¿Qué pasa con la dignidad humana cuando la lógica de la eficiencia se convierte en la única lógica posible? Hablamos con Miguel Pastorino, profesor del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Con él profundizamos sobre este tema. Ahora el problema es la inteligencia artificial y de hecho la Magnificat Humanitas claramente no habla de IA como tema. La IA es el contexto. La cuestión es la humanidad y creo que hay dos claves para entenderlo. La primera tiene que ver con que la humanidad, ¿qué es lo propio de lo humano? De hecho, la preocupación del Papa no es que las máquinas nos ganen o piensen como nosotros, sino al revés, que nosotros pensemos como máquinas, que se reduzca la razón humana, que se reduzca el horizonte humano al cálculo, a la técnica, al dato, y que eso está sucediendo culturalmente, ¿no? El Papa lo denuncia con mucha claridad. Desde ese lugar, desde su autoridad moral, desde su autoridad institucional a nivel global, que no se suele escuchar más que en algún filósofo que escribe algún ensayo, ¿no? Entonces, que lo diga él, todo el mundo le ha prestado atención, es súper interesante, porque sí, se mete con el poder de turno, como han hecho todas las encíclicas sociales, ¿no? De los papas, en realidad. Siempre hacían frente, digamos, a los problemas donde, digamos, el poder pisoteaba la condición humana. Y acá me parece lo más importante que tengo para decir, es que un problema que hay con estas lecturas, a veces reduccionistas de los documentos pontificios, es que para la Iglesia Católica, lo primero es la persona humana.
la dignidad humana. Entonces, claramente le van a pegar al socialismo, al capitalismo, al comunismo, al neoliberalismo. ¿Y por qué? Bueno, porque para la Iglesia la persona está primero. La persona no se puede subordinar al capital. No hay vidas sobrantes o descartables, ¿no? O recursos humanos o capital humano. La Iglesia es muy crítica con estas visiones siempre. Como tampoco la Iglesia va a aceptar que el Estado pueda subordinar o instrumentalizar a las personas o a la libertad individual. Es decir, al estar la persona por encima del Estado y por encima del capital, ningún sistema ideológico moderno comulga 100% con el Evangelio y con la doctrina católica. La respuesta de Pastorino nos deja parados justo en el borde de la pregunta que sigue: si esto es una tesis política y no solo una reflexión moral. Entonces, tiene que chocar con algo, ¿no? Y en efecto, chocó. La primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas o Magnífica Humanidad, es un potente documento que advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial sin limitaciones. León XIV asegura que quien controla la IA, pequeños grupos muy influyentes, dice, puede imponer su visión moral y cree que la tecnología debe fortalecer a la humanidad. La inteligencia artificial debe servir a la humanidad, no al poder de pocos. Colocó a la inteligencia artificial en el centro del debate global. Advirtió que la tecnología no es neutral. Es básicamente, digamos, su hoja de ruta en el papado, ¿no? La encíclica no cayó en el vacío. Generó lo que algunos analistas describieron como una verdadera tormenta geopolítica y tecnológica también, con reacciones que se pueden ordenar en tres frentes bien distintos. El primero es el de la industria. La reacción inicial fue de silencio. Coincidió con el fin de semana largo en Estados Unidos, aunque figuras como Jack Dorsey la recircularon masivamente. Pero cuando llegó la respuesta oficial, fue de rechazo. Para buena parte de Silicon Valley, la encíclica es poco realista. Una regulación que asfixia la innovación y dejaría a Occidente en una desventaja frente a regímenes autoritarios que no se van a poner límites éticos a sí mismos. Hubo, sin embargo, un gesto de diálogo. El Vaticano presentó el documento junto a Christopher Olah, cofundador de Anthropic, una de las pocas empresas del sector que construye su discurso público alrededor de la seguridad de la inteligencia artificial. Pero decíamos que había tres frentes, y el segundo es el de la defensa. Ahí el choque fue más duro todavía. Analistas de seguridad en Washington y Europa calificaron de utópico pedir un desarme automatizado, advirtiendo que la inteligencia artificial militar ya es indispensable para la disuasión y que renunciar a ella dejaría un vacío que aprovecharían las potencias rivales. Y ahora vamos con el tercer frente, que es el de los gobiernos y los foros multilaterales, donde la recepción fue más matizada. Ahí aparece un dato interesante. Mientras en el norte global la encíclica se lee como una interferencia, hay líderes que se acercaron a esa visión, como el presidente de Brasil, Lula da Silva, que viene defendiendo desde hace tiempo una inteligencia artificial que respete los derechos humanos y potencie la soberanía del sur global frente al monopolio de las corporaciones del norte. Entonces, ese contraste, rechazo en los centros de poder tecnológico y militar y cierta sintonía en el sur global, es la bisagra que nos lleva al corazón de este episodio. ¿Por qué justamente América Latina parece ser el lugar donde este mensaje encuentra más eco? Ya lo contamos en el episodio anterior, América Latina es, según las mediciones globales, una de las zonas del mundo con menor capacidad instalada para gestionar inteligencia artificial. Poca inversión, instituciones débiles, brechas digitales enormes. Y sin embargo, es también la región más católica del planeta, con la particularidad de que el propio León XIV, Robert Prevost, fue misionero en Perú durante años antes de llegar al papado. Esa combinación no es menor. Para algunos analistas, América Latina puede convertirse en una referencia del sur global en la gobernanza de la inteligencia artificial. Ya hay señales concretas. En Chile, la UNESCO y CENIA impulsan una agenda regional de
inteligencia artificial ética y centrada en las personas. Colombia avanza como caso piloto en la implementación de las recomendaciones de la UNESCO sobre ética de la inteligencia artificial. Y Brasil desarrolla el PL 2338, que busca equilibrar innovación, derechos y seguridad jurídica. La pregunta que hay que hacerse es si existe, además del lenguaje compartido, alguna capacidad real de torcer el brazo a las plataformas. Le consultamos a Miguel Pastorino sobre eso. Creo yo que sí, que lo que tú preguntas del lenguaje ético, empieza a entrar con una fuerza tremenda, porque hoy la ética para muchos es mera cosmética, es una cuestión de reputación, pero nadie denuncia. Bueno, lo denunció muy bien la Escuela Crítica de Frankfurt, ¿no? Habermas insistió mucho en esto, es decir, cómo la lógica instrumental, la lógica, digamos, del uso y tiro, la lógica del mero negocio, del costo-beneficio, de la productividad, coloniza el mundo de la vida, ¿no? La vida humana. De hecho, yo creo que sin duda que puede sintonizar con una gran sensibilidad social contemporánea, y el Papa viene como a recordarnos, digamos, una ética mínima universal que está en el fundamento de los derechos humanos, y que si no la compartimos y la defendemos, lo que está en riesgo es la misma condición humana, ¿no? Es decir, es la valoración de la propia vida humana. Y obviamente el peligro siempre es que se quede en una cuestión retórica, ¿no? Por eso también la idea de que estas voces sean cada vez más, ¿no? Y no se quede meramente en una declaración bonita, sino que pueda llegar a ser el pensamiento de muchísima gente que logre hacer oír su voz, ¿no? Por eso el Papa insiste en la reglamentación también, ¿no? de las plataformas, de la IA, justamente para poner límites, ¿no? a los poderes que se llevan puesto a los más vulnerables. También hablamos con Isaac Naon Serfati, profesor de la Universidad de Ottawa, Canadá, y doctor en comunicación. Él pone el foco en un elemento de la propia encíclica que pudo haber pasado desapercibido: la referencia que hace el Papa al relato bíblico de la Torre de Babel, y lo que ese relato puede decirnos hoy sobre el lenguaje, la tecnología y el poder. La humanidad ya ha imaginado el futuro. Lo ha hecho muchas veces, desde los relatos míticos, desde la ciencia ficción e incluso desde la religión. Por eso el Papa León XIV incluye en sus primeras reflexiones de la encíclica Magnificat Humanitas el relato de la Torre de Babel, tal como se cuenta en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Allí el Papa contrasta la historia de Babel, quiere decir, de esta torre que iba a llegar al cielo por una humanidad que hablaba el mismo idioma y que se podía comunicar de una forma perfecta, con la reconstrucción de la Jerusalén destruida bajo el liderazgo de Nehemías. La torre es el emblema de la soberanía humana, mientras que la reconstrucción de la ciudad santa es la de una comunidad que decide trabajar unida desde la concordia y no de la dominación. La relectura del relato de Babel nos da algunas claves para entender nuestra situación actual dominada por la tecnología, una tecnología fundamentada en la manipulación del lenguaje, porque eso es la inteligencia artificial. Hay lecciones políticas también en el relato de Babel, porque lo que pretendía esa humanidad unificada, con una especie de consenso absoluto, era dominar y controlar. Dominar el mundo, controlar a los humanos y evitar que hubiera disenso. No aceptaba el disenso. La comunicación que un político y alguien que esté en el poder debería entender y aceptar es aquella comunicación que es más frágil, que no está sostenida en un falso o ilusorio consenso. Es la comunicación donde hay que aceptar los malentendidos y las contradicciones, que hay que aceptar las diferencias para que el proyecto de reconstrucción común, como en el caso de Jerusalén, pueda darse a través de la convivencia benevolente y con responsabilidad.
Magnífica Humanitas le puso nombre a algo que faltaba nombrar, que los datos y los algoritmos no son un asunto puramente técnico, sino un asunto de poder, tan político como la tierra o el capital lo fueron hace algunos siglos. Eso, por sí solo, ya es un logro discursivo. Pero el propio Vaticano lo reconoce a su manera. No alcanza con tener razón, hay que tener con qué hacerla valer. Y ahí, la Iglesia enfrenta la misma asimetría que enfrenta cualquier Estado latinoamericano frente a las plataformas. Mucha autoridad moral, poquísima capacidad de cómputo. La pregunta que queda flotando es si la región que más podría abrazar el lenguaje del Papa es también la que menos infraestructura propia tiene para construir su soberanía digital. ¿No corre el riesgo de terminar una vez más dependiendo de que alguien en Washington, en Beijing o en Roma le diga cómo pensar su propia libertad? Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresá a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Y te pedimos que te suscribas y nos dejes una valoración en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o en cualquiera sea la plataforma que utilizas para escucharnos. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, el podcast de Diálogo Político. Nos escuchamos muy pronto.